Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre una técnica llamada el cubismo. Pero antes quiero recordar con ustedes el concepto que nosotros damos a la pintura, los recursos que vamos a necesitar si queremos crear una pintura, que es indispensable para luego abordar el tema al inicio detallado. Si usted me ayuda en casa recordando lo que es la pintura, yo le había dicho que es parte de las artes plásticas y que desde el principio de la humanidad la hemos utilizado para contar, ¿cierto?, el mundo a través de una forma real, muchas veces imaginaria. La pintura también nos permite expresar nuestros sentimientos, nos permite expresar la forma de mirar el mundo. A través de estos dibujos, a través de los colores, de las formas, la pintura nos cuenta historias. De hecho, yo sé que la mayoría de ustedes tiene la habilidad de pintar cuadros hermosos que le están contando a las otras personas qué es lo que usted está sintiendo en ese momento. También habíamos comentado en la clase anterior qué recursos son indispensables, son necesarios para producir una pintura. Habíamos hablado sobre lienzo. ¿Recuerda qué concepto damos al lienzo? Es la superficie, ¿cierto? Es la superficie en donde el pintor va a plasmar su obra de arte. También tenemos el caballete, que es el lugar, ese soporte de 3 patitas de madera en donde el pintor va a poner ese lienzo, va a sujetar esa superficie para poder pintar. ¿Qué otros elementos tenemos? ¿Qué otros recursos tenemos? Yo sé que usted en este momento los está recordando. Pueden ser también los pigmentos, ¿cierto? Esos colores que van a dar vida a ese cuadro. También tenemos los pinceles, ¿se acuerda? También tenemos las espátulas, que son aquellos instrumentos que van a permitir la mezcla de estos colores. Habíamos también hablado sobre los mediums, que son aquellos materiales que permiten cambiar, ¿cierto?, de pronto el espesor en algunas pinturas, de pronto algunas sustancias que permiten que estos materiales sean más fáciles de utilizar. Habíamos también hablado del carboncillo. ¿Se acuerdan? Que es ese lápiz que nos va a permitir dar los primeros trazos en la pintura. Habíamos hablado que también es necesario contar con una goma, con un borrador. De pronto se nos fue un trazo que no quisimos hacerlo, pues este material lo va a quitar de la pintura. También teníamos y era útil tener trapitos de tela, ¿se acuerda? Para limpiar las puntas de los pinceles y para mantener también limpio el espacio. Mire qué importante tener en cuenta todos estos recursos para el momento de que usted quiera crear una obra de arte a través de la pintura. Importantísimo este tema que hemos recordado y que usted también lo hace parte de su diario vivir. Como le había comentado al principio, una de las técnicas que tenemos dentro de la pintura, nosotros lo llamamos el cubismo. ¿Qué decimos del cubismo? Saben que esta técnica es bastante particular porque en esta técnica los pintores utilizan líneas no muy complicadas, sino líneas sencillas. Especialmente utilizan figuras geométricas para poder expresar dibujos, expresar sentimientos. De hecho, el cubismo no es tridimensional. Usted no va a ver una figura tridimensional, sino más bien una figura plana. De pronto usted la va a ver en alto, en ancho, pero no en profundidad. Acuérdese también que esta técnica es muy divertida, porque aquí usted se puede dar la libertad, ¿cierto?, de a través de figuras geométricas crear dibujos. De pronto los ojitos los puede poner de una manera no centrada, sino de pronto uno más arriba que otro, dando una perspectiva diferente. De pronto, si usted quiere dibujar animales, también lo puede usar utilizando figuras geométricas. De pronto, elementos de la naturaleza también se los puede hacer a través de figuras geométricas.
¿Hecho? Entonces, en esta parte, en este tema, es importante que usted también conozca qué es el cubismo. Acuérdese, ¿no? El cubismo es una técnica utilizada en la pintura en donde la presencia de figuras geométricas, en donde la presencia de líneas muy simples, no complicadas, logran crear cuadros en el que usted va a tener también un mensaje que descubrir. Yo le voy a dar unos links para que usted pueda descubrir un poco más acerca de esta técnica, que sé que le va a resultar bastante interesante, bastante divertida, porque usted a través de trazos simples, sencillos, utilizando figuras geométricas, usted va a poder crear personajes o elementos que usted visualiza a su alrededor. ¿Hecho? Entonces, en esta clase hemos recordado qué es la pintura, cuáles son sus recursos y ahora hemos avanzado un poquito más hablando sobre lo que es el cubismo. El día de hoy, esto ha sido el tema en lengua y literatura. El cubismo es un movimiento artístico que rompe la estructura del arte tradicional. Surge a principios del siglo XX, tras las investigaciones llevadas a cabo por pintores como Pablo Picasso, Georges Braque o Juan Gris. El término cubismo fue adoptado de forma despectiva por el crítico francés Louis Baucels, que se refirió a la pintura como formada por pequeños cubos. Es un movimiento que da origen al resto de vanguardias europeas del siglo XX. Los pintores cubistas se dan cuenta de que la fotografía puede ofrecer de una forma realista lo que hasta entonces había realizado la pintura. Tanto el retrato como el personaje puede ser representado de forma fidedigna y sin perder detalle por el fotógrafo. Por tanto, la pintura ha perdido uno de sus papeles tradicionales y debe adaptarse para intentar la representación de aquello que la fotografía no puede ofrecer. Las principales características del cubismo son las siguientes. En un cuadro tradicional de época renacentista o barroca encontramos tres dimensiones: alto, ancho y profundo. Los cuadros cubistas eliminan la tercera dimensión, adelantando el fondo al primer plano, de manera que los objetos que aparecen en primer plano se confunden con los que se encuentran al fondo de la imagen. La fotografía solo puede ofrecernos un punto de vista, dependiendo del plano desde donde se tome la imagen. El cuadro cubista descompone la figura, de manera que nos ofrece distintos puntos de vista de una misma imagen. Es decir, en un rostro podemos apreciar los ojos colocados en diferentes posiciones o la piel con diferentes tonos de luz, porque cada una de esas partes estaría tomada desde un punto de vista distinto y con una luz diferente. Existe una gran influencia del arte primitivo, sobre todo africano. El esquematismo y la simplicidad en las líneas de composición, muy pocos trazos geométricos son los que componen una figura, es otro de los elementos distintivos. Algunos de los rostros de la obra dan sensación de llevar puesta una máscara.